Nuestra experiencia cuando hablamos del mundo de las ciudades es que en el fondo se da una confluencia de factores en la parte tecnológica, como es el auge de la movilidad, la nube, la innovación abierta. Y voy a hablar de innovación abierta porque es un área en el que nosotros, las compañías multinacionales, estamos cambiando el paso, y os voy a contar cómo estamos cambiando el paso y qué oportunidades hay. El Internet de las cosas y lo que es el Big Data Analytics. Son como 5 elementos de un punto de vista tecnológico que empiezan a aparecer y que desde el momento en que se ponen juntos dan sentido a algo que hasta ahora no lo tenía. Y desde un punto de vista de las ciudades, lo que estamos viendo es que las ciudades buscan, y además de una manera desesperada, por nuevas fuentes de ingresos. Es decir, cómo saco más dinero con lo que ya tengo, nuevos modelos de negocio. Y aquí os contaré, hay cosas que estamos haciendo con Goldman Sachs y con bancos de inversión y cómo quieren entrar en el mercado europeo, los ciudadanos y sus expectativas y lo que es en el fondo del mundo global. Sí que nos hemos dado cuenta, y volviendo al tema de los ciudadanos, y nosotros, no sé si lo sabréis, pero Cisco, por ejemplo, cuando entró en el negocio de las ciudades, lo hicimos hace 4 años, y lo que decidimos hacer es que como es un mundo nuevo para nosotros, porque no entendemos lo que es la planificación urbanística, eso es un mundo ajeno. Nosotros venimos del mundo de la tecnología y cuando hablamos con las ciudades hablamos con los departamentos de TIC, donde los data centers, pero en la ciudad es algo complejo. Entonces decidimos seleccionar una serie de ciudades en el mundo que de alguna manera cumplían una serie de características. Y en España apostamos por Barcelona. Seguimos apostando por Barcelona, veremos qué pasa ahora. Y eso, el apostar por una ciudad como Barcelona implica una serie de consideraciones. Por ejemplo, Barcelona es una ciudad que tiene una vocación internacional, tiene recursos y se proyecta hacia el exterior, se vende bien. No quiere decir que todo lo que hagan se hace bien, pero se vende bien. Y arrancamos una serie de cosas. Al final nos hemos dado cuenta todos, nosotros y los políticos, de que tú puedes ser una ciudad muy inteligente. A Barcelona le dieron el premio a la capital de la innovación en la Comisión Europea y aparece en todas partes, pero en el fondo el que vota es el ciudadano. No es ni Cisco, ni Microsoft, ni Google, ni Intel, es el ciudadano. Y estamos viendo que en muchas ciudades se ha puesto mucho énfasis en lo que es su branding o su imagen de marca como ciudad inteligente, de cara a la proyección al exterior, de cara también a atraer inversiones, pero al final el que decide es el ciudadano. Y si el ciudadano no tiene una perspectiva de que eso tiene sentido para él, eso se acaba. Y eso es lo que estamos viendo ahora en general, no solamente en Barcelona, sino en Madrid también, en muchos ayuntamientos en España, donde Cisco había apostado de una manera importante y de repente se cambia el paso, se cambian las prioridades y se cambian las iniciativas. Y todo esto de lo que se habla de Smart Cities, ahora tendremos que reconducirlo o cambiar el mensaje porque ya no tiene sentido, o por lo menos como se tenía antes. Y este es un mensaje sobre todo que nosotros estamos interiorizando. Está muy bien que una ciudad quiera ser una ciudad inteligente, pero si no tiene iniciativas explícitas que hagan que los ciudadanos visibilicen eso, al final esto se acaba. Es una cuestión dura tanto como un cambio de gobierno. Y a nosotros, las empresas grandes, eso no nos gusta. Es decir, nos gusta estabilidad. Nos gusta que si apostamos por algo o por alguien, sea en un horizonte de más de 4 años, porque no podemos estar invirtiendo y desinvirtiendo cada 4 años. La estabilidad política es importante de cara a lo que son inversiones a largo plazo, y eso solamente nos lo da el hecho de que las ciudades y sus responsables cuenten con esta pata de los ciudadanos. Es decir, como decía el César, la mujer de César no solamente tiene que ser buena, sino que tiene que parecerlo, pero tiene que parecerlo de cara a los que realmente importan, que son los ciudadanos. Desde un punto de vista conceptual, y voy a seguir un esquema de abajo arriba, un poco los grandes conceptos y luego seguiré bajando hacia abajo. Cuando hablamos de una ciudad inteligente, en el fondo estamos hablando de sensores o infraestructuras y datos. Es decir, que hasta ahora, por ejemplo, no existían. Para nosotros, en este momento, la ciudad con mayor número de sensores con la que trabajamos en el mundo es Singapur. Singapur genera, la información que coleccionan los sensores que tiene la ciudad, genera 1 terabit de datos por hora en una ciudad como Singapur. 1 terabit de datos por hora que viene de los distintos sensores de la ciudad. Esa es una fuente de información. La otra es los ciudadanos. Es decir, todo el mundo entiende que los ciudadanos en el fondo son sensores de información. Y hay empresas que gestionan muy bien esto. Por ejemplo, Google. Cuando Google compró la aplicación esta Waze hace tiempo, pues en el fondo lo que está haciendo es capturar esa información que ya per se tienen los ciudadanos en sus móviles con sus aplicaciones de movilidad. Cuando añadimos datos de la ciudad y datos que vienen de los ciudadanos, se abre un montón de posibilidades. La primera es el Open Innovate, sí. Bueno, me pongo en el medio y así
¿Aquí sí me oís? ¿Aquí me oís? Bien. Entonces, lo que pasa es que entonces no se ve eso. Cuando aunamos los datos que vienen de los ciudadanos y los datos que vienen de los distintos dispositivos que están en la ciudad, se genera un pool de datos, a partir del cual todo o casi todo es posible. Una parte importante, para nosotros es muy importante, porque tiene que ver con cambios importantes en nuestra propia cultura como empresa, es el Open Innovation. En Estados Unidos, por ejemplo, casi nadie habla de ciudades inteligentes. Todos los gobiernos en Estados Unidos ponen foco en lo que llaman el Open Data. Y cuando hablo del Open Data, no es solamente el Open Data de las transacciones, de que si yo tengo acceso a mis registros. Estamos hablando del Open Data, el que viene de la ciudad. La Comisión Europea está poniendo énfasis en lo que ellos llaman los servicios de interés público. Es decir, ya no solamente son los servicios públicos, sino los servicios de interés público. Esos servicios o aplicaciones que generan empresas locales, pequeñas, y que ponen sentido a esa información. Eso es el Open Data. El Open Data, cuando se abre, nosotros estamos trabajando en un proyecto de la Comisión Europea, que es el proyecto iCity, en el que está Fraunhofer, Cisco, Abertis, Barcelona, Génova, Bolonia y Londres. Y va de eso, es decir, qué datos tiene sentido abrir para que a partir del cual se generen aplicaciones. Quizá la ciudad más adelantada en Europa en esto es Londres, con su App Store. Es decir, han abierto datos que permiten a la iniciativa privada generar aplicaciones y monetizarlas. Eso tiene sentido, ese es el Open Data. El Open Data, por definición, nos lleva al Open Innovation. Y el Open Innovation lo cambia todo. Porque, ya veréis, porque cuando digo que lo cambia todo es que lo cambia todo. Cambia no solamente la manera como se van a definir y gestionar nuevos servicios públicos, les llamamos, o en la Comisión Europea le llaman servicios de interés público, para diferenciarlos de servicios públicos, pero que en el fondo es un win-win para todo el mundo. En la medida en que la iniciativa privada genera servicios o nuevas aplicaciones que no tiene que generar un ayuntamiento, pues gana el ayuntamiento porque hay nuevos servicios a los ciudadanos, gana la empresa porque es capaz de monetizar esa información y gana el ciudadano porque al final tiene un portfolio de servicios que son los que le proporciona la Administración y los que le proporcionan las empresas. Y todo esto va asociado al City Management. Pero vamos, en el fondo este es el modelo conceptual. Parece simple, pero en el fondo detrás hay implicaciones poderosas, sobre todo en el caso de empresas como la mía, en la parte cultural. Y os voy a adelantar. Mi empresa, por ejemplo, Cisco, somos 70.000 empleados, tenemos un volumen de facturación de 50.000 millones de dólares e invertimos en ingeniería, en innovación, todos los años 8.000 millones de dólares, 8.000 millones y 4.000 millones más en adquisiciones. Es decir, nuevas empresas que compramos para mantenernos al día. Es decir, de un volumen de negocio de 50.000 millones invertimos 12.000 millones en cosas nuevas. Pues nos hemos dado cuenta de que eso no es suficiente. No es suficiente. El mundo va mucho más rápido. Y con 12.000 millones de dólares al año no somos capaces de mantener el pulso de la industria. Y lo curioso es que cuando hablamos de 7.000 millones en ingeniería y 5.000 millones más en adquisiciones, casi yo diría que el 90% de todo ese dinero se invierte y se gasta en el Silicon Valley, en empresas en California. Y el restante 10% yo diría que se gasta en Israel, por razones políticas. Es decir, somos una empresa global, y cuando hablo de Cisco puedo hablar de Google o de Microsoft. Somos empresas globales en términos comerciales de venta, pero somos empresas muy locales en términos de innovación. Y cuando digo locales, es locales en California, en nuestro caso. Eso tiene que cambiar y está cambiando. Y tiene que cambiar muy rápido porque el talento está en todas partes. Este es el famoso concepto del Open Innovation. La cuestión es cómo gestionamos el Open Innovation. Y en base a esto, porque quizá para nosotros el modelo de referencia podría ser, por ejemplo, un Google o un Apple. Apple es, de alguna manera, el precursor de todo esto. Apple genera una plataforma, su iPhone, ¿y qué hace para conseguir la aceptación en el mercado? Lo abre. Ellos mantienen el core de la tecnología, abren las APIs y de repente todo el mundo empieza a dar valor sobre esa plataforma, sobre el core de Apple. Y Google está haciendo lo mismo, y de hecho lo ha hecho con su sistema Android y con otras cosas. Entonces, para las empresas americanas, el Open Innovation es vital, vital. Yo, desde Europa, desde Cisco España, aunque soy responsable del sur de Europa, desde Cisco España, lo que me estoy dando cuenta es que dice, hombre, antes Cisco, de esos 7.000 millones que poníamos en I+D,
lo que se dedicaba a... El presupuesto que teníamos para innovar en Europa era cero. Cero pelotero. Ahora resulta que tengo 200 millones de dólares que vienen de nuestro grupo de Venture Capital, Capital Riesgo. Cisco es la empresa que más dinero pone en Venture Capital en el Silicon Valley. Es curioso. Es la empresa que más dinero pone, más que los bancos. Las tecnológicas son las que ponemos más dinero en Venture Capital. Bueno, pues ahora ese dinero empieza a llegar a Europa. Y eso requiere un cambio en las organizaciones en Europa, porque somos fundamentalmente organizaciones comerciales y de operaciones. No hay grupos que gestionen la innovación, no tenemos grupos que gestionen el Venture Capital, porque se gestiona desde California. No sabemos cómo interaccionar, o todavía no lo sabemos, cómo interaccionar con un nuevo ecosistema de startups, pero lo estamos haciendo. En los últimos 6 meses hemos invertido en el equity de 2 startups en España, una en Barcelona y otra en Sevilla. Y las dos vienen de la universidad. Una viene de la Universidad Politécnica de Cataluña y otra de la Universidad Politécnica en Sevilla. Ya os contaré más detalles. Lo que sí que es cierto, y nos damos cuenta, sobre todo cuando empezamos a trabajar con las grandes ciudades, es que lo que había en las ciudades y lo que sigue habiendo en muchas ciudades es un desmadre. Por ejemplo, era normal ir a una gran ciudad y encontrar en una gran ciudad hasta 4 redes de telecomunicaciones de 4 departamentos diferentes. Es decir, tú te ibas a un túnel es un túnel, y en las ciudades hay muchos túneles. Y tenías la red de fibra de comunicaciones que gestionaba el Departamento de Movilidad, la policía. La red de fibra de comunicaciones que gestionaba Medio Ambiente. La red de fibra de comunicaciones que gestionaba el Ayuntamiento para sus servicios corporativos, para conectar sus edificios. Eran redes de fibra, redes de comunicaciones, ocupadas a un 2-3% de su capacidad. Fijaros, y estamos hablando de redes de fibra óptica, y que cada departamento, en algunos casos incluso las redes de comunicaciones utilizaban protocolos propietarios. Había que multiplicar por 3 los gastos de mantenimiento, las inversiones, y al final, y en una gran ciudad, y sin poner nombres, eso le costaba a la ciudad 50 millones de euros al año. Y estoy hablando de una ciudad que tiene un presupuesto de 2.400 millones de euros al año. 50 millones de euros al año. ¿Cuál fue la primera? Por cierto, otra cosa que era importante, como las redes de comunicaciones están solapadas, no se pueden correlar eventos. Es decir, si, por ejemplo, Medio Ambiente tiene sensores acústicos, pues, o sensores de contaminación, y el Departamento de Movilidad es la que gestiona el tráfico, es decir, no se podía hacer una correlación entre la densidad de tráfico y la contaminación o el nivel acústico, porque son redes diferentes que van a parar a centros de control diferentes y es imposible correlarlos. Entonces, la primera cosa que hacemos cuando vamos a una ciudad, sobre todo las ciudades que tienen el lujo de tener este tipo de infraestructuras, es aglutinarlas todas en una sola red de comunicación. Eso es lo que hicimos en esta ciudad. Estoy hablando de una ciudad en España, ¿de acuerdo? Y más en particular en Barcelona. Lo que hicimos fue unir todas las redes de comunicación en una sola, una red de fibra óptica, que ahora está ocupada al 5% de su capacidad. 5%. Entonces, ¿es esto innovación? Sí, porque muchas veces la innovación no es tanto la innovación, o no solo la innovación tecnológica, sino la innovación en nuevos modelos de negocio. ¿Cuál fue la siguiente cosa que hicimos, o que hizo el Ayuntamiento? Fue, en este caso, contactar con una operadora de telecomunicaciones, una operadora neutra, que es Abertis, Cellnex ahora, y hacer una concesión, obtener las aprobaciones de la Comisión Europea, porque es un activo público, hacer una concesión del activo a una operadora, y la operadora es la que explota el servicio. No solamente eso, sino que el 95% de la capacidad restante lo vende al mercado mayorista, a otras operadoras. Y hoy por hoy la capacidad de las redes troncales de fibra óptica son importantes sobre todo para las operadoras, cuando están introduciendo el 3G y el 4G. Es muy caro tender fibra óptica en una ciudad, pero si una ciudad tiene ya fibra óptica, pues ¿por qué no utilizar esa capacidad? Entonces, pasaron de tener un OPEX o un gasto de mantenimiento de las redes de 40 millones a tener ingresos y tener una red al último nivel. Eso tiene sentido, eso tiene sentido. Nosotros pensamos que, en el fondo, cuando hablamos de una ciudad inteligente, si preguntas a un Schneider, te dirá que esto va de eficiencia energética. Si preguntas a otro, te dirá que... Pero al final de lo que va es tener información en tiempo real, que puedas correlacionar y que puedas monetizar. Y esa es la esencia.
Bueno, esto yo creo que ya... Importante. Y hablando ahora desde un punto de vista comercial, como si fuerais comerciales de una empresa que vais a venderle a una ciudad, asociado a todo el tema la relación con una ciudad cuando se plantea un proyecto como ciudad inteligente no puede ser solamente una relación transaccional. Es decir, yo soy una empresa y yo te vendo esto y tú me lo pagas. Eso es transaccional, es decir, hacemos una transacción. Nosotros creemos que para que sea una relación, pasar de ser un supplier o un vendor o un proveedor a ser un partner, un socio, hay que ir un paso más allá. Y hay que empezar a hablar de lo que nosotros llamamos la economía de la innovación urbana. Es decir, cómo generamos valor en la ciudad, más allá del valor que puede darte el ahorrar costes o el ingresar o tener nuevas vías de negocio. Es decir, cómo podemos añadir valor. Y hoy por hoy, cuando vas a una ciudad, pues y hablas con un alcalde, yo diría que casi en cualquier ciudad, y ya no solamente en España, el principal valor es la actividad económica y el empleo. Ese es el principal valor. Y claro, tú cuando hablas de una ciudad inteligente, depende, si hablas con el alcalde te dirá que es la imagen de la ciudad y la proyección internacional o no sé qué. Y si hablas con los técnicos, pues te dirán que tengo que reducir la inversión un 25%. Al final, depende con quién hables, tienes que tener un mensaje diferente. Pero hay una cosa que es fundamental, es cómo esto de las ciudades inteligentes, que no me gusta nada el término ese, pero es el que es, cómo puede generar valor económico en una ciudad, más allá de racionalizar los gastos y las inversiones en infraestructuras que habitualmente hacen las ciudades. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Aquí esto es la pauta comercial. Estas son las áreas en las que trabajamos. Por cierto, ¿cómo plantea Cisco, cuando hablábamos del Open Innovation, nuestras inversiones? Pues básicamente muy parecido a lo que sería el modelo Google. Nosotros nos aseguramos las infraestructuras, comunicaciones, seguridad, lo que es la infraestructura básica, pero no estamos invirtiendo ni vamos a invertir en soluciones verticales, que son las que tienen sentido en una ciudad. Evidentemente, una ciudad necesita tener una red de comunicaciones fiable y segura, por supuesto, porque si no tienes los cimientos no puedes hacer la casa. Pero luego necesita soluciones verticales para gestión de la iluminación, de los residuos, de no sé qué. Necesita soluciones verticales. Es ahí donde estamos invirtiendo. En el caso de Sevilla, invertimos en una empresa de seguridad porque es buena, y en el caso de Barcelona, invertimos en una empresa que se dedica a la parte de sensorización y el acceso radio para la gestión del parking. Soluciones, la de Sevilla no tanto vertical, pero complementaria, pero soluciones verticales. Y esto lo estamos haciendo en todas partes. Por eso el año pasado, en septiembre, anunciamos que abrimos un centro de innovación en Barcelona. Y es una inversión importante. Y Cisco no tiene centro de innovación en todas partes. Ya lo digo, nuestros laboratorios están en Estados Unidos. Una parte importante, y lo digo porque también soy jurado de una cosa que se llama, iniciativas emprendedoras. Esto es las ciudades lo que están haciendo es invertir ya no solamente en esa capa física de comunicaciones, que puede ser o la suya propia o una red gestionada por una operadora, sino que son los servicios que vienen por encima. En este caso, las ciudades invierten en wifi público. En Europa está muy limitado. En Europa, por ejemplo, incluso cuando hemos implantado el wifi público en la ciudad de Barcelona, por mandato de la CMT no podemos dar una conectividad mayor de 200K, porque no podemos competir con operadoras. Entonces, eso es lo que damos a una persona cuando se conecta al wifi gratis de la ciudad, 200K. Pero es que el resto de la infraestructura se emplea para conectar los sensores de la ciudad y se emplea para conectar las cámaras de la ciudad. En el caso de muchas ciudades, por ejemplo, y en el caso de España, que como no podemos tener cámaras de vídeo, porque poner una cámara de vídeo, yo no lo sabía, poner una cámara de vídeo en una ciudad es muy complicado. O sea, un juez te lo tiene que autorizar y tiene que autorizarlo con razones objetivas, o sea, no porque se lo pidas. Entonces, sin embargo, las ciudades siguen teniendo una necesidad de saber dónde está la gente, cómo se mueve la gente. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo en las ciudades cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, que te permiten saber dónde hay gente sin violar la privacidad. ¿De acuerdo? Este es un mapa térmico, esto lo empezamos a hacer en Chicago. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque hace 2 semanas, con un responsable político de un ayuntamiento, me decía, hombre, yo es que me gustaría saber
primeramente, la gente que viene, los turistas, de dónde son y dónde se mueven, porque eso, si tengo esa información, me permite potenciar o facilitar el que la tienda de la esquina pues genere negocio y que a lo mejor tenga el menú en chino o en ruso, porque resulta que los lunes y los miércoles viene un barco al puerto y es que desembarcan. Es decir, esa información, las redes wifi, las redes públicas, la tienen. Aquí es donde viene, siempre preguntan si hay alguien de Telefónica o Vodafone, aquí es donde viene un poco la colisión entre las tecnológicas y las operadoras. ¿Qué quieren las operadoras? Pues las operadoras quieren acceso a sus redes 3G y 4G, que tiene sentido, porque paso han invertido en ellas. Pero resulta que cuando una ciudad viene, como pasó hace poco, pues la ciudad dice, necesito hacer mi plan maestro, mi plan director de movilidad para los próximos 4 años. Y parece lógico, es decir, dónde pongo carreteras, dónde pongo autobuses y cómo se mueve la gente. ¿Y qué hace una ciudad cuando quiere hacer un plan director de movilidad? Pues en este caso tuvieron que ir a parar a una operadora. Porque las operadoras saben dónde duermes, a qué hora te levantas, cuándo te mueves, por dónde te mueves y a dónde vas. Bueno, la pregunta aquí es, como todo, es ¿quién es el dueño de la información? ¿Quién es el dueño de los datos? Y las ciudades no, en general, yo creo que nadie entiende el potencial de negocio de los datos. Bueno, hay una empresa que lo entiende muy bien, que es Google. Google hace un trabajo genial. Saben realmente el valor de la información. Y ahora Facebook. El resto no entendemos. Y ese es un poco el dilema que existe en infraestructura de comunicaciones públicas en el sentido de quién es el dueño. ¿Son las ciudades o son las operadoras? Y en eso nos jugamos todos muchos, sobre todo las ciudades. Por ejemplo, esto es si vais a Barcelona, pues en Barcelona tenemos como 800 cacharros como ese. Cada cacharro de estos, ahí le llaman un radomo, integra un punto de acceso Wi-Fi, integra sensores acústicos, integra sensores de comunicación, integra un gateway que se comunica con los sensores que están en los alrededores para recogida de basura, para iluminación, para parking, e integra cámaras térmicas. Esto es un pack. Los puntos de acceso Wi-Fi se comunican entre ellos por una red MES a 5 GHz y luego eso va a parar a un punto de presencia y baja a la red MPLS que gestiona Vertis. Esto es el corazón de la ciudad. Es la infraestructura de comunicaciones que permite tener acceso en tiempo real a lo que está pasando en la ciudad. Esto es lo básico. Ya lo pasamos más adelante. ¿Qué están haciendo otras ciudades? Por ejemplo, en el caso de Kansas, en Estados Unidos, y cuando he puesto ejemplos he puesto no solamente pilotos. Los pilotos son una barbaridad. Es decir, entendemos que las empresas tecnológicas tenemos que pasar por pilotos, pero créanme, es un dolor. Porque muchas veces los pilotos se eternizan, no se acaban nunca y al final perdemos dinero todos. Nosotros perdemos dinero, las ciudades pierden tiempo y cada vez somos más selectivos a la hora de determinar dónde invertimos en pilotos. Y créanme que es una inversión importante en infraestructura, en tiempo, en recursos. En el caso de Kansas, por ejemplo, y estoy poniendo ejemplos que son grandes, ahí los puntos de acceso Wi-Fi están en puntos de información. Es decir, son puntos que dan información al ciudadano y que permiten la interacción con el ciudadano. ¿Y por qué esto es importante? Pues os lo voy a contar ahora. Porque resulta que, como lo que decía antes, la economía urbana, es decir, gente que genera aplicaciones basadas para el Apple Store o para el Google, que genera aplicaciones para saber a qué hora el panadero de la esquina tiene el pan caliente. Es cojonudo, es muy buena, ¿no? Es decir, ahí me gustaría saber, pues oye, en mi sistema donde me muevo, en el barrio en el que vivo, pues a qué hora pasan las cosas que a mí me interesan. Y hay aplicaciones que están muy bien, están muy bien. ¿Cuál es el problema de estas aplicaciones? Que no las conoce ni Dios. Si tú tienes que irte al Google Store o al Apple y ¿cómo sabe? Hay 200.000 millones de aplicaciones, ¿cómo sé yo que hay una aplicación que me puede interesar a mí? A menos que hagas un montón de esfuerzo en publicidad. Y claro, cuando estamos hablando de startups, tampoco tienen la capacidad financiera para hacer esto. ¿Qué es lo que están haciendo las ciudades? Potenciar ese tipo de aplicaciones muy locales con sus propios medios de comunicación, fundamentalmente en las paradas de autobús, que es donde va a parar el mundo. Y esto de las paradas de autobús es interesante. En Barcelona, por ejemplo, tenemos ya 150 paradas de autobús que opera una empresa francesa que se llama JCDecaux, ¿de acuerdo? Y antes JCDecaux pagaba y paga por el alquiler del mobiliario urbano. Y lo alquila.
y pone su papelito y lo cambia cada 2 días. La cuestión es, ¿y por qué no ponemos cartelería digital? Que no hace falta actualizar, que el contenido se puede personalizar, que es bueno para JCDecaux porque se ahorra dinero, pero también es bueno para la ciudad porque cobra más dinero. En el caso de Kansas, por ejemplo, lo que han llegado es un acuerdo de revenue sharing, comparten el negocio. Es genial. Entonces, lo que antes era una parada de autobús con un papelón, ahora es una parada de autobús con una pantalla plana, el mismo espacio, pero el ayuntamiento genera, en este caso en Barcelona, 3 veces más de negocio. Es la misma cosa, es la misma cosa. Uy, perdón. Bien, sigo y acabo ya. Entonces, sí, en las paradas de autobús, si te vas a... Es cartelería digital, sí, sí. Bueno, en el caso de Barcelona tienen 2 pantallas. Una pantalla grande, que es de JCDecaux, que está conectada a la red Wi-Fi. Y si, no sé, si vais al Paseo de Gracia veréis todas las paradas tienen eso. Y luego otra pantalla que sí es interactiva, donde en función de la zona te da servicio geolocalizado. Te dice pues, dónde están los restaurantes más cercanos, hospitales, paradas de taxi. Son 2. En Marbella hay unas cuantas pantallas de ese tipo, con hotspot, wifi, Marbella, pantallas táctiles, para que tú interactúes, te pones de anuncio, lo que quieras, con el ayuntamiento, lo dicho, genera dinero de empresas locales, pero puedes interactuar con la pantalla y ver cómo ir a otro chiringuito o sí, sí. desplazarte por Marbella. En Barcelona son resuelto con 2 pantallas. Y por una razón, porque lo intentamos hacer con una. Pero ¿sabéis cuál es el problema? El vandalismo. Es decir, cuando ponemos una pantalla grande para contenidos digitales, si queremos que sea táctil, era complicado, muy complicado. Entonces, claro, efectivamente. Entonces aquí lo solucionamos poniendo una pantalla grande que gestiona JCDecaux y pantallas más pequeñas, más antivándalos, que con ese tipo de servicios. Son 2 cosas. Es que una pantalla esa... Bueno, entonces aquí veis, aquí lo que tenemos es, pues eso, pantallas inteligentes, sensores de recogida de basuras, sensores de parking, que por fin, después de 3 años, estamos desplegando en escala. Pero nos ha costado 3 años. 3 años. Esta es una cosa que pusimos en marcha en el sector financiero y que ahora estamos poniendo en marcha también en Barcelona y en varias ciudades. Básicamente la cuestión es, ¿por qué no damos servicios públicos al ciudadano donde están los ciudadanos? Y los ciudadanos no están en los edificios públicos, los ciudadanos están en el centro comercial o en el cine. Entonces, esto básicamente es una ventanilla virtual. Es decir, los sistemas de atención al ciudadano ya empiezan a ser por videoconferencia y hay impresoras, escáneres, de manera que básicamente lo que era antes el ir a un sitio y dar un papelito y que te imprimieran un papelito e identificarte, lo hacemos con este tipo de cosas que estamos poniendo en los centros comerciales. Y todo esto está bien. La pregunta del millón es, ¿y esto realmente tiene sentido? Porque todo el mundo sabe qué es lo que estamos haciendo. La pregunta es, ¿qué supone esto? Y es ahí donde siempre hay choques entre el negocio, las empresas y las ciudades. Las empresas siempre manejamos el bottom line. Y el bottom line son números. Es el retorno sobre la inversión, es el incremento del revenue, márgenes, no sé qué. Las ciudades tienen que manejar un bottom line doble, el económico y el social. No se le puede pedir a un político que cuando hace un parque le saque un bottom line, ¿verdad que no? Un parque es un parque y vale para lo que vale, pero no genera negocio. Es ahí donde tenemos que ser cuidadosos. Lo que hicimos el año pasado es, de lo que hemos hecho en Barcelona, vamos a monetizarlo. Es decir, ¿qué impacto supone realmente? Y que no lo haga Cisco, porque si lo hace Cisco seguro que va a salir lo que salga. Que lo haga una consultora, Deloitte. Y este es el ejercicio que hizo Deloitte después de entrevistar a 50.000 personas. Se centraron en 12 casos, como es el City Wi-Fi, Smart Lighting, todos estos que veis aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto económico y cuál es el impacto social de esto? Y lo hicimos en Barcelona porque ya no son pilotos, porque son proyectos que están desplegados en escala. Es decir, que tiene sentido hacer este tipo de estudio. Bueno, pues estos son los... Dice, pues 85 millones el impacto en el PIB, en el GDP, en trabajos, etc. Lo que vamos a hacer ahora es llegar a un acuerdo con Deloitte, porque ya, y más ahora con el entorno político en el que vivimos, ya no podemos ir a un responsable político de una ciudad para hablarle de tecnología. Tenemos que hablar del impacto social de la tecnología. La tecnología es un medio
y no es un fin. Pero habrá que poner algo encima de la mesa, porque si no, no hacemos nada. Si no, no hacemos nada. Y este tipo de ejercicios son los que de alguna manera para nosotros son argumentos de venta. Ya seguí muy rápido. ¿Dónde vemos que está llevando esto la tecnología? ¿Y por qué? Y esto se enlaza y empiezo a hablar con la innovación. ¿Sabéis, por ejemplo, cuántos datos genera un Airbus 360 en pleno vuelo? ¿O cuántos datos genera en tiempo real una refinería? Un Airbus genera 1.5 terabytes de datos por hora de vuelo. Una refinería genera 3.5 terabytes de datos por hora de operación. Si tenemos que mover toda esta información a la nube, es imposible. Es literalmente imposible mover toda esta información en tiempo real a la nube. Y fijaros que se habla mucho del Big Data, pero el Big Data es un análisis estático de la información. Yo con un dato ahora puedo llegar a una conclusión, pero esa conclusión seguramente, o muy seguramente, no me valga para la información que viene dentro de 5 segundos. Es decir, tenemos que ser capaces de procesar volúmenes importantes de información en tiempo real. No nos podemos permitir el lujo de ir a la nube. Por eso las empresas tecnológicas empiezan a hablar ahora de un concepto que está entre la nube y el suelo, que es la niebla, el fog computing. ¿Y en qué consiste el fog computing? Es precisamente procesar la información en el extremo de la red, en los bordes de la red, en el edge. Por eso los nuevos equipos que empezamos a sacar, los fabricantes de equipos, permiten la capacidad de procesar esa información en los routers de toda la vida. Es decir, los routers ya no son cajas cerradas, sino que son cajas que, aparte de ser capaz de reenviar datos, tienen capacidad de procesar datos. Y es ahí donde estamos abriendo las APIs, igual que ha hecho Google o Apple. Es decir, nuestros routers ahora abren las APIs de manera que la gente pueda construir aplicaciones de analytics, data analytics, sobre esa información que viene en tiempo real de las ciudades. Porque si no hacemos eso, la nube se colapsa, los canutos que hacen falta para ir a la nube son gigantescos y eso no funciona. Con lo cual, empezamos a ir a un concepto de computación distribuida en el edge que le llamamos fog computing. Estas son cuando decidimos invertir, fuimos muy selectivos a la hora de decidir dónde invertíamos. Entonces, bueno, pues esto son las ciudades, Barcelona es la ciudad. ¿Cuáles son las áreas en las que estamos invirtiendo? Como decía, ahora sí tenemos un fondo de Venture Capital de 200 millones de dólares para invertir en Europa. Y luego nos pedirán cuenta. ¿Cuáles son las áreas en las que estamos invirtiendo? Pues son estas. End-to-end solutions, es decir, soluciones verticales. Nosotros nunca vamos a entrar en las soluciones verticales, porque no es nuestro negocio. En la parte de analytics, nunca vamos a entrar en definir o construir aplicaciones que nos permitan saber cuál es el estado del tráfico en función de la hora del día. No vamos a hacer eso, no estamos ahí. Lo que es facilitar aplicaciones que corren sobre nuestras plataformas y la seguridad. En estas 4 áreas tenemos dinero. Y tenemos no solamente dinero, sino tenemos mecanismos para utilizarlos. Y ya digo, la semana pasada por fin conseguimos que una empresa de aquí de Andalucía fuera seleccionada. El mecanismo siempre es el mismo. Se define una serie de challenges o áreas muy concretas de actividad porque no nos gustan las ocurrencias, nos gustan más ideas que sean sólidas. Definimos áreas de actividad, ponemos un jurado que fundamentalmente está en nuestros equipos de ingeniería y en Europa. Seleccionamos unas cuantas startups y ponemos dinero en el equity, es decir, en el capital de la empresa. Entre un 10 y un 30%, nunca mayoritario, porque no queremos coger el control de la empresa de momento, pero sí le damos dinero para seguir adelante y luego le damos soporte de negocio, fundamentalmente en lo que son canales de acceso al mercado, que muchas veces las startups tienen ese problema, es decir, cómo una empresa de 5 o 7 empleados, aunque tenga una idea brillante y aunque tenga capital, ¿cómo hace para salir al mercado? Bueno, nosotros tenemos los canales de acceso al mercado. Entonces ponemos dinero y canales, que creo que es lo más importante para una empresa pequeña. Hemos pasado de tener 0 centros de innovación en el mundo a tener en este momento operativos 8 y 20 en los próximos 12-18 meses. El centro de innovación en Barcelona lo abriremos en marzo, abril del año que viene. ¿De acuerdo? Hace varias semanas firmamos un acuerdo en Madrid
Y aquí, básicamente, ¿qué es lo que hace Madrid por nosotros? Pues Madrid tenía una nave industrial, que era, le llamaban la nave Botticher, una fábrica de los años 50 del siglo pasado, que estaba derrumbada. Y bueno, pues el Ayuntamiento, en la época de Gallardón, pues puso 20 millones de euros contra el Plan E del anterior gobierno socialista, etc., y convirtió en una nave industrial en una nave, lo que le llamaban la Catedral de Nuevas Tecnologías. Y eso fue hace 5 o 6 años, y ahí se quedó. Un edificio fantástico, reacondicionado, rehabilitado, pero sin contenido. Y como parte de las prisas del gobierno anterior, pues decidieron darle contenido, y al final lo que hemos hecho es un consorcio en el que está Ferrovial, en el que está Telefónica, en el que está Indra, en el que está Inter, en el que estamos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer aquí es eso, ese mecanismo de aceleración de empresas y formación. Es decir, va a ser un filtro de empresas en áreas que son importantes o interesantes para nosotros, siempre en soluciones verticales. Es lo que, si vais a Barcelona, veréis esto en las vallas del Centro de Innovación, que habrá que ver qué pasa ahora, y arriba pues un acuerdo entre Trías y nuestro presidente. Es decir, yo que llevo en Cisco 15 años, que llevo trabajando en el mundo de las ciudades casi 4 años, que antes de trabajar en las ciudades, curiosamente, trabajaba en el mundo de defensa, y mi principal cliente era el Ministerio de Defensa israelí. Yo antes me dedicaba a deconstruir ciudades, y ahora es justo lo contrario. Debo deciros que es mucho más fácil de construir algo que construirlo. Es que de construir una ciudad se hace en 3 segundos, pero construirla lleva mucho tiempo. Bueno, pues ahora lo que me he dado cuenta es que de repente esta iniciativa, estas ganas que tienen, esta necesidad que tenemos las empresas globales de invertir es real, y si tenéis alguna idea buena o tenéis, pues no dejéis que, vamos, poneros en contacto con Cisco o conmigo, porque de verdad que siempre cuando hablo con el director general de Cisco España me dice, coño, de esos 200 millones que tenemos este año para Europa, tenemos que poner en España 30 millones. Para poner 30 millones necesitamos tener propuestas que tengan sentido. Así que, como no sé en dónde estáis ni qué hacéis, pero vamos, si tenéis propuestas o conocéis a alguien que tenga propuestas que tengan sentido, estamos más que dispuestos a echarles un vistazo, con cariño. Y con esto acabo. Muchas gracias por vuestro tiempo y ya está.